Estoy aquí en Con Todo y Pensín y por Globovisión. Bueno, tenemos un buen amigo, tenía tiempo que no estaba por las pantallas, es Jorge Botti, buen amigo, expresidente de Fede Cámaras. Y bueno, queríamos conversar con él distintos temas. Y vamos a dar esto para la segunda parte sobre el primer encuentro que hicieron en la UCB de un foro muy importante de emprendimiento. Yo creo mucho en el emprendimiento, sobre todo en los jóvenes, porque sobre todo en épocas de crisis, lo más positivo que uno puede buscar son oportunidades en la crisis y las oportunidades de emprendimiento. Pero vamos a dejar eso para la segunda parte. ¿Cómo no? Jorge, tú llevaste adelante una excelente presidencia de Fede Cámaras, otros tiempos, no fue una presidencia política, más bien fue una, política siempre hay, perdón, pero fue una presidencia de diálogo, de algunos acuerdos, pero desde que tú fuiste presidente pasamos después por Jorge Roy y han seguido como en una línea, ahora le toca a Francisco Martínez, pero hemos visto un gran deterioro en la empresa venezolana, al punto en este momento donde se hacen decretos, decretos de excepción, decretos de emergencia, que casi están hablando de una convulsión de la sociedad. Así es. Y todos decretos supuestamente economía, pero en ningún momento habla nada de economía, sino de militarización y suspensión de garantías. Yo quisiera saber tu opinión de cómo has visto estos últimos años, de cómo se ha deteriorado, si ha mejorado la empresa, el empresariado, los trabajadores y la relación con el gobierno. Gracias, Pedro, por la invitación y por tus palabras amables sobre lo que intentamos hacer en Fede Cámaras y que de alguna forma creo que ha marcado una tendencia, más que en Fede Cámaras, yo diría que debería al final decantar sobre una tendencia que debe arropar a todo el país, que no es otra cosa que la de acercarse a otros actores sociales para construir un consenso. Soy de los que piensa que Venezuela no está dividida en dos, sigue dividida en muchos pedazos, aun cuando nos acercamos, no somos muy dados a derribar las barreras de prejuicios que hay, por ejemplo, entre la academia, la empresa y el sector político. Y solo por mencionar, recientemente veíamos que un empresario decía que no quería estar en la política porque le parecía que era decir mentiras. Son prejuicios, eso significa, esas barreras hay que derrumbarlas. Yo creo que quiero comenzar por decir que además estoy de estar profundamente preocupado, no encuentro palabras suficientemente duras para expresar el momento tan complejo que está viviendo el país y en particular el empresariado y la sociedad en general. Recuerdo que la única vez que el presidente Maduro se refirió a mí, en particular como presidente de Fede Cámara, fue en el 2013, cuando dijimos, después de un análisis, que ese iba a ser el último año bueno, que lo que venía por delante era un tema sumamente complejo y sumamente difícil. ¿Y se cumplió tu pronóstico? Lamentablemente se cumplió porque además no se tomaron los correctivos a tiempo y se siguen dejando de lado. Creo que tú tienes aquí con mucha frecuencia analistas económicos, analistas políticos. Yo quisiera tratar de abordar esta crisis desde la óptica empresarial y la de ciertos análisis que uno hace a veces cuando los invitan a algunos espacios después de haber dirigido una institución como Fede Cámara. Lo primero que creo que debemos tener claro es que ya en Venezuela no podemos estar hablando de recesión económica. Nosotros desde ese año 2013, que fue el último año bueno, por ponerle algún calificativo, hemos acumulado ya con 3 años consecutivos con una caída del Producto Interno Bruto que supera los 20 puntos, posiblemente 22 y hasta 25 puntos dependiendo cuando sepamos qué sucede en este año. 3 años consecutivos de caída donde se pierde más de una quinta parte de la economía es depresión económica. Nosotros no estamos viviendo una simple recesión, creo que eso es algo que tenemos que internalizar todos porque eso significa casi una devastación del patrimonio de una nación. Las empresas están en un franco proceso de pérdida de patrimonio, con muy escasas excepciones. Y la primera pregunta que yo me hacía recientemente es que, bueno, ¿cómo es que si hemos tenido otros momentos de escasez de divisas en el pasado, por qué ahora tenemos una escasez de todo tipo de productos? Y la respuesta está en la profundización de un modelo, de una economía largamente intervenida que ha llegado hasta el paroxismo. Pero hay personas que no lo ven y hablan de una guerra económica, pero no profundizan. ¿Tú crees que ese régimen de expropiación y confiscación de empresas ha resuelto algo? Porque ahora tienen un decreto donde pueden hacerlo, pero sin ni siquiera pedirle permiso a nadie. Los números no mienten, Pedro. Hace el conteo de empresas, de unidades empleadoras, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, del año 99 eran 650.000, 625.000 empresas. Hoy en día ese conteo arroja 350.000 más o menos. Nosotros hemos destruido alrededor del 40-45% del tejido empresarial venezolano. No son solamente las 1.000 y tantas, 1.800 empresas que de alguna forma fueron
intervenidas o confiscadas, y las casi más de 4 millones de hectáreas que han sido también confiscadas. Se trata de todo un sistema, de un enjambre de controles que ha ido ahogando la actividad empresarial, que en el fondo no es otra cosa sino castrar la posibilidad de crear de los individuos. Yo creo que ahí ha estado el centro del daño enorme que se le ha hecho a la economía en los últimos años. El Estado, mientras tanto, pasó de tener 900.000 empleados hace 18 años a cerca de 3 millones de empleados. Es un lastre gigantesco. Esa gente que está allí, con todo el respeto, no le agrega valor a la economía se ha venido deteriorando, y además, para colmo de males, ahora hemos tenido dos elementos, que es el cierre de acceso a una tasa de cambio libre desde junio del 2010, y en segundo lugar la limitación severa que trae la ley de precios justos, que le ha dado al traste a la posibilidad de trabajar, de hacer empresa en Venezuela. Yo no exagero cuando te digo, Pedro, que hacer empresa hoy en Venezuela, si usted quiere cumplir a pie juntillas con todos los estamentos jurídicos, usted está quebrado de antemano. Es imposible hacerlo. Ahora, se hacen amenazas al empresario en este momento, donde una persona, o un individuo, un empresario que no tiene materia prima para trabajar, dicen, bueno, empresas que no tengan los empresarios, los empleados van a tomarla. Utilizaron el otro día un ejemplo de una compañía de cloro, pero después que se le acabó la materia prima, por más que querían los empleados, no podían tampoco salir adelante. Se amenaza a la empresa más importante de Venezuela, que Data Análisis. Luis Vicente León dice que sería un suicidio tomarla, porque el 90% del venezolano estaría en contra de tomar Empresas Polar. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? En primer lugar, quiero señalar que eso es una gigantesca irresponsabilidad. Creo que es el peor momento para lanzar eslogan del tipo de empresa parada, empresa tomada. Eso está llevando al borde de un clima de enfrentamiento civil en Venezuela. Ya tenemos decenas de voceros internacionales. El último de ellos, nada menos que el señor Pablo Iglesias, desde España, ha dicho que le preocupa mucho el enfrentamiento. Y desde el poder, cuando se lanzan esas frases, más allá de que pudiera ser el sueño de todo revolucionario, que es ver las calles tomadas y las empresas tomadas por la revolución, al estilo de la Revolución Francesa, me parece que es una gigantesca irresponsabilidad en un clima tan duro como el que estamos viviendo. Qué bueno que mencionas esa empresa, que es el estandarte, es Polar. Fíjate que además cómo se ha pervertido todo un esquema de ataque contra una empresa como esa, que no es sino el símbolo de lo que estamos viviendo absolutamente todos, y me incluyo. Nosotros con mis socios lo vivimos todos los días. El señor Aristóbulo Isturiz, el vicepresidente, ha dicho hace poco que llegó la hora de romper el cochinito. A mí me asombra, Pedro, cómo la mayoría de los voceros hablan del mercado paralelo como si fuera algo legal que está allí. Desde junio del 2010, el señor Giordani trancó la posibilidad, por primera vez en toda nuestra historia económica, de tener una válvula de escape para un acceso a una divisa. Eso no sucedió en el 83 cuando Recadi, del 83 al 89, no sucedió del 94 al 97 cuando el control de cambio, y no sucedió tampoco durante el 2003 hasta el 2010. Cuando eso sucedió en el año 2010, dijimos que eso iba a ser la antesala de un desastre. Nadie va a romper su cochino para traer dólares si para comprar insumos tiene que pagarlo al triple del valor de la moneda, que ya va por 430 y tanto. Y por cierto, no puedo decir cuál es el valor porque está penado por la ley. Y porque no tienes Además, acceso a ella tampoco. No puedes contabilizar tus costos a ese precio, y en el caso particular de Polar, ni siquiera podría trasladarlos a los precios de venta porque tiene un tapón por el control de precios. Es una irresponsabilidad y se está haciendo muchísimo daño al patrimonio. Tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso seguimos con este tema. Jorge Botti, expresidente de Fedecámaras. Ya regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini, Globovisión.